Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hablar de la demanda a la muerte, al ego. O sea, al yo mismo, yo, al egocentrismo. A esa adoración a uno mismo. A ese exceso de autoestima. Esa elevación, ese orgullo, esa vanidad, de la elevación, de una admiración a uno mismo que ese ego anhela, que sea aplaudido, sea adorado, sea admirado. Todos tenemos eso, todos. Entonces, Dios nos demanda a darle muerte a eso. Dios nos demanda a nosotros a que muramos cada día a ese ego. Y Pablo dice, ¿verdad? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, allí dice, y para que la grandeza de las revelaciones no se subiera a mi ego, ¿verdad? Dice, en otras palabras, dice, no me exaltase desmedidamente, me puso un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. El exceso de las revelaciones que había en Pablo, había un peligro que se podía creer mejor que los demás. Eso es el ego. ¿Usted sabe por qué nosotros los seres humanos pasamos por tantas? Que hay gente que me han preguntado, ¿por qué un Dios tan bueno permite que pasen muchas cosas malas? No, este es un mundo caído. Este es un mundo que Adán y Eva cometieron el grave error de comer del fruto prohibido y todos estamos en esa. Gracias a Cristo que vino con su sangre y murió por nosotros. Pero Dios no tiene nada de culpa de lo que nos pasa a nosotros. Más bien Dios usa las cosas que nos pasan como herramientas para cincelarnos, para formarnos, para humillarnos, porque si no, el ego de nosotros va a andar volando allí por las nubes o creyéndonos mejor que los demás. Y usted puede ver, ¿verdad? Ni es por criticar a nadie, porque todos estamos luchando con eso. Hay gente que te miran por encima del hombro. Se creen mejor que ti. Mira los hoyos que están en el cementerio. Ahí está parejito. Para allá vamos. Eso es lo que menos pensamos nosotros, que esto es pasajero. Y que algún día alguien nos va a cargar en el ataúd. Por lo cual tenemos que ser simples, tenemos que ser humildes. Hay que matar el ego cada día. Cada día. Lo dice también en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Dice Pablo, en esta carta a los romanos, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No más alto concepto. No nos podemos creer mejor que los demás, porque Dios nos usa en sanidades, Dios nos usa en profecía, Dios nos usa en milagros. Como Dios haya puesto dones, los dones no hacen más altivo a alguien que otro. Si el Rey del universo tiene todos los dones, y mira cómo vino acá, Jesucristo, humilde, manso, cordero, nos vino a dar un ejemplo a nosotros, que nosotros no tenemos nada, todo es regalado. Dones son regalos que Dios nos da. ¿Para qué nos vamos a poner altivos? ¿Para qué vamos a pensar que somos mejores que los demás? Y este tópico va para un grupo de gente que Dios va a
a exaltar, porque se han humillado bastante. Este tópico va para un grupo de gente que ha pasado un proceso terrible de humillación y Dios les dice, manténganse humildes, manténganse humildes. No es el hecho de que Dios los va a usar grandemente en este último tiempo que usted se va a creer más que los demás. Por eso, en los instrumentos de la vida, ese cincel de los problemas te han formado, te han quebrantado, has llorado, has gemido que se acabó. Ese es uno de los propósitos de Dios con ese proceso tuyo. Para que seas simple, para que seas humilde, para que cuando pasen cosas grandes que Dios va a hacer a través de ti, no te creas y empieces a comerte la gloria de Dios. Dios lo único que come es gloria. Por eso nos ha creado para alabanza de su gloria. Él nos hizo con un propósito de que le demos gloria a Él, porque Él es el Todopoderoso. No hay nadie que se iguale a su poder y nos ha procesado con ese propósito de ser útiles en su reino, en esta tierra, ¿verdad? Para salvar, para sanar, para libertar a ese grupo que Dios ha procesado y va a usar en grandes maneras en este último tiempo, te dice el Señor. Sepa cómo sujetar tu ego. Sepa cómo darle muerte a tu ego día a día. Eso es lo que dice en Romanos 12:3. Que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura significa que estés cuerdo, que estés sensato, que estés en tu justo juicio. Hoy en día la gente está haciendo tantas barbaries. ¿Sabe qué? Porque están enfocados en esto. Están enfocados en esto. Todo es esto. Leen la Biblia de aquí, buscan oraciones aquí, y no está malo. Pero ¿sabe qué es lo que está malo? El exceso del uso de la tecnología. La tecnología ha llegado hasta el punto de la inteligencia artificial. ¿Sabes por qué? Antes tú sabías el número de tu mamá, estaba en tu memoria, porque los teléfonos eran los auriculares antiguos que se pegaban en la pared. No habían celulares. Uno tenía los teléfonos, números en la mente. Ahora no. Hay que buscarlos aquí. Ay, el número de mi hija, ¿cuál es? Lo necesito. A buscar. El número de mi hijo, el número de mi esposo. Porque la inteligencia artificial, quien tiene la inteligencia es ese aparato. Esto se llama smartphones. Se llama un dispositivo inteligente que está dejando la mente del ser humano atrofiada. El ser humano ya no se recuerda de nada. La mente está mal funcionando. Por lo cual es necesario que comamos más Biblia y estemos más enfocados en la palabra de Dios, que nos taladre, que nos forme, que nos enderece, que nos afine, que Dios haga lo que Él quiere en nuestra vida. Pero es a través de la palabra de Dios, para que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Tú tienes que tener un concepto de ti mismo. Tienes que pensar de ti con cordura en el nivel de la talla de la estatura de Jesucristo. Cuando eso va más allá y yo empiezo a inflarme, lo que se infla, los problemas de la vida, viene Dios como un alfiler, ¡pish!, se desinfla. Y eso tenemos que estar tan claros en nuestra mente, porque la vergüenza es peor. Es mejor estar uno consciente de que tiene que morir cada día en su ego, en ese exceso
exceso de autoestima y querer ver a los demás en poco. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para mirar a los demás como que si fueran? Ni Cristo lo hace. Ni los títulos, ni los doctorados, ni nada de este mundo nos puede a nosotros hacer que nos sintamos superiores. El único grande y poderoso y admirado es nuestro amante y precioso Salvador. Piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo tengo que pensar con cordura. Y uno mismo sabe cuando uno ya no está pensando en sí mismo con cordura, porque en el sistema caído de nosotros está eso, el yo, que él quiere ser exhibido, él quiere que lo miren. Eso te da una alerta a ti mismo, a nosotros mismos nos da una alerta de que algo se quiere torcer. Y en ese momento es necesario que nosotros demos marcha atrás. Mira, te tienes que colocar donde vas. ¿Qué te pasa? Las mejores conversaciones que tenemos que tener es con Dios y con nosotros mismos. Porque nosotros sabemos cuando nos estamos desviando. Yo le hablo a ella. Ella soy yo. Tú te tienes que componer. Déjate de cosas. ¿Qué te está pasando? Yo le hablo a ella. Yo le digo, mire, te tienes que someter. Es como el alma misma. Se lleva muy bien con el yo. El alma se lleva con el yo, con el egoísmo, con el exceso del amor propio, con el exceso a una autoestima demasiada que se derrama en el orgullo y en la altivez. Uno tiene que hablar con uno mismo. Uno tiene que ser consciente de dónde estamos fallando para agradarle a un Dios santo, poderoso, a quien le vamos a dar cuenta de nuestras actitudes. Dios demanda eso. Por eso Pablo dice en el libro de 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me puso un aguijón en mi carne. Tú sabes cuando te pasan cosas que wow, cómo duelen. Humillaciones de gente, puede ser gente cerca de ti, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. La gente como sea va a pagar por lo que está haciendo mal, pero Dios permite eso para bajártela a ti. Así trabaja Dios. Como sea, lo vas a pagar porque lo estás haciendo mal, estás humillando al prójimo. Pero Dios usa ese arpón, Dios usa ese instrumento para ir bajándote el orgullo, bajándotela, para que te pongas en la posición de humildad, o en la posición de ser una persona mansa, una persona que aunque te duela, aunque llores, pero que llores ante Dios y no ante los hombres. Aunque eso te está martirizando el corazón y te duele esa humillación, vas a ir donde Dios, no donde el prójimo. Vas a ir donde Dios a decirle, Señor, me duele esto que estoy pasando. Ayúdame. Porque ¿sabes qué? A esa persona que te está humillando porque Dios quiere quebrantar tu ego, tu yo, Dios mismo y el Espíritu Santo te va a enseñar cómo vas a contestar. Si es que vas a contestar, o si es que te vas a ir a llorar, o si es que vas a hacer las dos cosas. Porque a veces se contesta. ¿Cómo? ¿Cómo se contesta? No con tu propio yo. Por eso estamos llenos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque en el momento de dar respuesta, el Espíritu de Dios va a traer a la memoria los versos que te has aprendido en la Biblia. A estas personas, y al diablo, Satanás, a quien sea, se le contesta con la actitud de Cristo. Como Cristo contestaba a los fariseos, como solo los miraba y no les decía nada. O como en el desierto, en el día de la tentación, ¿verdad? Como Cristo le contestaba a la serpiente.
Escrito está. Nadie te puede resistir si tú contestas con los versos bíblicos, en la llenura de la presencia de Dios. No para destruir, sino para construir. Para que esa persona se alerte de que lo está haciendo mal. Para que esa persona se pueda corregir. Para que esa persona se dé cuenta y despierte que su actitud es errónea. La misma Biblia lo habla, ¿verdad? Que hay que traer una respuesta blanda al que está airado. La blanda respuesta quita la ira. Esto es bien difícil de practicar, pero con el Espíritu Santo podemos hacer que nuestro ego mengüe cada día. Cada día, lo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, 31. Cada día. Esto no es una cuestión de que yo voy a menguar un día y entonces va a ser hasta la otra semana que voy a menguar otra vez. No, cada día muero. Cada día tengo que someter mi yo, porque ese no necesita invitación. Ese se mete solito en las cosas. Sale el otro yo de nosotros cuando no ha sido invitado a situaciones. Solamente en quebranto, en ayuno, en oración, en silicio, en solicitarle a Dios que tome control de nuestro yo, que sea sometido a su presencia. Solamente así podemos dominarlo día a día. Pablo estaba consciente de eso. En el libro de 1 Corintios 15, 31. Cada día tengo que morir. Juan 3:30 dice, tengo que menguar para que Él crezca. Y esto es un proceso. Es un proceso diario. Que Dios nos ayude. Que Dios nos perdone nuestras debilidades. Y esa buena obra que Él ha comenzado a hacer en nuestras vidas, Él la va a terminar. A Pablo, Dios le puso un aguijón en su carne, porque era demasiada revelación. Tú vas a recibir demasiada revelación, demasiada honra. Y le oro a Dios que no se repita la historia de muchos que he visto, que eran humildes cuando recibieron el ministerio. Pero cuando Dios los hizo famosos, empezaron a llenarse de ego, empezaron a llenarse de altivez y de orgullo. Y hay muchos que lamentablemente ya partieron de este mundo y Dios me los ha enseñado, están allá en el infierno. Hay que ser humildes. Como Cristo es humilde, nosotros debemos de ser humildes también. En el nombre de Jesús.